¿Cómo están, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Espero estén bastante bien, bastante contentos toda la comunidad de youtubers que pertenecemos a ese grupo de WhatsApp. Un saludo a todos mis amigos de allá. Ya por fin, ya chilló la rata, como se dice vulgarmente. Ya YouTube ya le hizo el pago a todos, creo. Ya afortunadamente, qué bueno. Quiero felicitar públicamente a mi amigo Tomás Zavala, de Reynosa. Fue su primer monetización ya de su canal de YouTube. Imagínense el primer día que te van a pagar y luego que pase esto. Pero bueno, así las cosas. Un saludo, pasen a ver su canal. También ha estado en nuestro canal nuestro amigo Tomás. Un saludo, un abrazo, cuenta siempre conmigo. Igual a todos los creadores de contenido, cuenten con un servidor para colaborar cuando gusten. Y bueno, ya lo saben, suscríbanse a Miedo 867, piquen la campanita de notificaciones. Estoy para servirles y mándenme WhatsApp si quieren contar historia. 867-104-5100. Igual gente que quiera pertenecer al grupo privado, el mismo, me mandan WhatsApp y les digo el procedimiento. Gracias a todos por estar aquí. Historia, raza, fuerte, drástica y créanme que terrible. Pero bueno, de hecho podría decir que este tipo de cosas pues son accidentes. ¿Ustedes creen en los accidentes? Evidentemente dicen que el accidente es consecuencia de un factor. Bueno, así se ve en la cuestión de seguridad laboral, que es la carrera que yo estudié, de seguridad y higiene industrial. El accidente pasa por dos cosas: por causas inseguras o condiciones inseguras. La condición insegura es cuando el lugar es propicio para que te caigas. Es como si andas con zapato liso en un piso resbaloso y aparte eres torpe para el equilibrio. Pues es la condición es de que te vas a dar un guamazo. Y la práctica o el acto inseguro es de que tú mismo estés haciendo cosas que te pueden meter en un problema. Eso es un acto inseguro. Pero ¿qué pasa si se juntan este tipo de cosas? La causalidad y la casualidad. Esta historia no me la cuenta el protagonista, la cuenta su hija. Espero les guste. Hola, ¿cómo están, gente del canal de Miedo 867? Quiero contarles una historia que ocurrió en mi familia, la cual afectó en una forma horrible a mi padre. Mi padre pues ya no está con nosotros. Y yo puedo decirles desde muy niña, bueno, mi papá vivía en la ciudad donde vivimos, vivía mi papá y vivía una hermana de él. Yo decía, ¿por qué todos mis tíos y mis abuelos viven en otra ciudad y ustedes viven acá? Y de hecho no vivían juntos, o sea, mi tía ya tenía a su esposo y todo, y mi papá también. Desde muy niños yo los vi muy así, ¿verdad? Muy bien, o sea, muy unidos. Sí, era de que cada semana pues se juntaban a comer, a hacer algo, ahí todos convivir, ¿verdad? Y yo me acuerdo que pues para mí mi familia era obviamente mi papá y mi mamá, pero por parte de mi papá pues nomás mi tía y mis primas y ya. Y resulta que bueno, pasa que siempre les decíamos pues que ellos hablaban mucho de San Luis Potosí, de una ciudad, de una localidad de por allá. Y siempre la constante de que, bueno, pues, ¿por qué no quieren ir? De hecho, mi mamá les decía, ¿por qué no vamos todos a ver a la familia? Y mi tía y mi papá se quedaban viendo y como que, ay, no, ignora. O sea, no, un día. Y bueno, pues el asunto era esto. Ellos hablaban mucho de sus hermanos de allá, de su papá, de su mamá. Y resulta que, bueno, pasa el tiempo. Y esto ya pasa cuando yo soy adolescente, tendría 16 años. Me acuerdo que, bueno, cierto día resulta que la noticia es de que había muerto, pues mi abuela, que nunca conocí, había fallecido. Y bueno, resulta que, pues, yo me acuerdo que mi tía va y está platicando con mi papá. Y bueno, pues una vez mi mamá dice, ¿por qué no van
vayan por lo menos al velorio de su mamá. Y ellos dicen, y mi tía dice, no, es que no es buena idea. No, pero pues que la familia debe estar unida. Y sí, pero no es buena idea. Y total que ella dice, pues que tanto, qué pasó, qué fue lo que ocurrió que ustedes nunca van y vienen familiares para acá. Y bueno, pues mi papá le dice, ay mi amor, es que pues no vas a entenderlo, son cosas muy, muy familiares. Y mi mamá obviamente se enoja y dice, pues somos familia y a mí no me dices, vas y rechiflas a tu flauta. Pero bueno, resulta que deciden que sí iban a ir para el entierro de mi abuela. Y me acuerdo que para esos días yo no tenía nada que hacer, estaba en ese momento de vacaciones con mi hermano también. Y mi mamá le dice, vamos, yo quiero ir allá a conocer tal lugar y que es un lugar cerca del Real de 14. Quiero ir a que Real de 14 y que dicen que está bien bonito. Y bueno, ya cuando fuimos había puro marihuano y puro hippie que huele a miados. Pero bueno, el asunto es que nosotros vamos y mi papá y mi tía querían ir aparte. Es decir, que dejarnos a nosotros en Real de 14 y ellos irse aparte. Evidentemente mi mamá no quiso, hizo su escena y bueno, no hablo mal de mi mamá, pero ya se dieran cuenta de que por lo visto mi mamá era una persona que sí era muy, no es que fuera controladora, la verdad no lo era, o sea, era que quería integrar a la familia y resulta que dice, no, vamos y que quiero conocer a tus familiares y esto. Y resulta que bueno, llegamos al panteón, no a la funeraria, era al panteón. Y me acuerdo que llegamos y cuando llegamos, bueno, da la casualidad de que mi abuelo, al ver a mi papá y a mi tía y mis tíos, porque mis abuelos tuvieron hijos como conejos, vimos de inmediato, es como, no sé cómo decirlo, como si llegaras a un, pues no sé, a un partido, pues no sé, de la América con la camiseta de Chivas y te pones en la barra de la América, algo así. Todos vemos las miradas de puñal, ojos de pistola y la mala vibra se siente de inmediato. Yo prácticamente dije, de aquí no soy, me regreso a la camioneta y pues estoy ahí. ¿Qué hacen ustedes aquí? Váyanse, no tienen nada que hacer aquí, su mamá no quiere saber de ustedes, ustedes se fueron, váyanse y bueno, pues, prácticamente vemos que todos corren a mi papá y a mi tía y no, pues se pasaba a nosotros y mi mamá, nada, váyanse, o sea, obviamente pues dice, ves, y mi papá dice, ves, por eso te dije que no quería venir, no, pues qué fue lo que hicieron, qué pasó. Nunca nos quisieron decir. Pasa que después fallece mi tía, ya después de los años. Yo crezco, me caso, todo el asunto. Pues fallece mi mamá y ya después fallece mi padre. Voy a decirles lo siguiente, ya pasaron muchos años de eso. Mi mamá siempre decía a mi papá que por qué había pasado con su familia. Él dijo que no era algo que fuera a entender. No, ¿qué pasó? Incluso hasta mi mamá dijo, no, es que ustedes de seguro tú y tu hermana hicieron algo porque eran muy unidos. Y me dijo mi papá, no, no es lo que tú llegues a pensar con tu mente cochambrosa. Pasó un accidente que causó la vida de alguien. Así es lo que nos dijo, que un accidente de mi tía y mi padre había causado el fallecimiento de alguien. Y ya, pues eso queda. Me acuerdo que mi papá era una persona que tenía él no decía diario, le decía bitácora. Todos los días se cuenta, no, pues que el 6 de marzo mi hijo Juan aprendió a caminar, así lo tenía apuntado. Tal día falleció tal mascota, tal día esto, tal día lo otro. Así mi padre tenía estas cosas. Tenía un diario, tenía muchos diarios. O sea, mi papá creo que desde niño lo hacía, tenía muchos diarios viejos y cada hoja era algo, pues un día de aventura. Créanme que si nosotros hiciéramos lo mismo, nunca acabaríamos de sorprendernos con nuestra vida. Pero bueno, ocurre que cuando mi papá está mal, me acuerdo que mi madre fallece bueno, de un derrame cerebral. Mi papá, me acuerdo que empieza a deprimirse desde ahí. Ya se había muerto mi tía. Y me acuerdo que mi papá
al estar muy mal, me acuerdo que le hice, bueno, pues a mi hermana, quiero que quemes mis diarios. Quiero que quemes mis diarios. Y yo me acuerdo que cuando estábamos, pues en los diarios, me acuerdo que mi papá tenía su diario que usaba, pero siempre tenía uno en particular. Uno muy viejo. De hecho, la portada era de cuero. O sea, era muy viejo. Resulta que, pues, mi padre fallece. Y de hecho deja en su testamento, que no lo lee, que bueno, que no abriéramos esos diarios, que era un secreto de toda su vida. Y bueno, puedo decirles algo, yo pienso que mi madre hasta la fecha ha de controlar a mi papá. Y les voy a decir por qué, porque he soñado con ello. O sea, he soñado que estamos juntos y que mi mamá todavía le dice, no, es que este y que el otro. Pero bueno, pues mi mamá nunca supo qué fue lo que pasó. Recuerdo que cuando, bueno, pues hacemos esto, mis hermanas, hermanos y yo, me acuerdo que hacemos lo que era una fogata, o sea, hacemos leña, la ponemos alrededor. Me acuerdo que le ponemos gasolina y dice, no, pues todos los diarios hay que echarlos ahí y habíamos quedado en no leerlos. Así directamente no leerlos. Era el secreto, secretos de mi padre. Y bueno, pues resulta que echamos todos. Pero me acuerdo que cuando le vamos a echar el cerillo, me le quedo viendo a ese diario viejo que siempre traía a mi papá a todos lados. Y antes de que todos le prendieran, yo agarro ese diario y bueno, pues cometo una cosa que no se debe de hacer. Lo oculto de mis hermanos y me lo guardo. Era un diario no tan grande. Rápidamente lo escondo entre mis ropas. Prenden y se quema todo, ¿verdad? Estaba yo con el libro que siempre traía mi papá, que pues sabíamos que ahí no apuntaba nada, debía de tener algo importante. Y bueno, resulta que pues todos así, todos pensando que algo guardaba ahí. Y resulta que ya pues nos reunimos a cenar, a platicar los puros hermanos. Y les digo, ¿saben una cosa? Ya sé que no es la voluntad de mi papá y pues saco este diario. Todos, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué no no cumpliste? Y les digo, porque si ustedes no fueron observadores, bola de tarugos, mi papá siempre traía este diario. Incluso mi mamá no, supongo que lo había intentado ojear, mi papá no quería. Y bueno, pues resulta que dije, vamos a ver qué pasa. Y empezamos a leerlo. Pues fíjense que antes la gente escribía con pura letra cursiva, muy bonita. Y eso que mi papá no era un hombre que hubiera estudiado mucho. Resulta que él cuenta que cuando eran niños, volviendo a este lugar de San Luis Potosí, ellos eran unas personas de rancho. Y bueno, las personas de rancho hacen cosas que normalmente pues un niño actualmente no haría, por así decirlo. Tenía en un apunte, no sé, tal día de febrero, mi hermana de 3 años le toca desvivir su primer gallina. Y bueno, y pone como comentario, se asustó mucho cuando vio que brincaba sin cabeza. O sea, pues son cosas que la gente en los ranchos hace, sacrificar animales para comer o cosas así. Y bueno, pues él, recuerdo que tenía apuntados de que él era el matancero de la familia. Cada que había que hacer algo, que una cabra, pues él le encargaba, pues sí, desvivir a estos animalitos. Y él cuenta que, bueno, pues que su hermano, se supone, él decía que uno de sus hermanos, pues en estos libros dice que su hermano estaba a punto de casarse. Un hermano mayor que él, o sea, estamos hablando que para ese entonces mi papá tendría como 15, 16, que para ese entonces ya era un muchacho grande, ¿verdad? Ya era considerado casi un hombre. Su hermana tendría casi la misma edad.
pero que decían todos que él andaba con una mujer más grande que él y que todos evidentemente decían que seguramente esa señora lo había embrujado, ya que todos decían que ella, por así decirlo, como tenían una tienda de hierbería y cosas así, todos decían que la familia de ella pues eran brujos. Y mi papá tenía que, bueno, pues él decía, siempre nos decía que fíjense lo que son las cosas, él nos decía que todo lo de brujería y paranormal no existía, que eran mentiras de la gente, pues sí, de la gente inculta. Y bueno, sí, pero papá, si existen los fantasmas, no existen, que todo lo paranormal es mentira. Me acuerdo que cuando llegábamos a poner videos de terror o así, mi papá, quiten ese mugrero, quiten eso, o sea, todas esas cosas no existen. Siempre estuvo que no existieran esas cosas. Bueno, resulta que mi padre cuenta que su hermano ya, pues todos decían que estaba hechizado, porque él se iba con su novia a platicar y que llegaba en las noches, o a veces muy noche, que para llegar 2 3 de la mañana en época de rancho antes era pues una ofensa, ¿verdad? Pero como ya prácticamente ya era mayor que él y pues ya estaba la fecha de la boda, se supone que ya no había problema. El asunto es que le iban a hacer una fiesta, le iban a hacer una fiesta a, pues sí, a ellos como para una fiesta de compromiso. Y resulta, pues que en una ocasión, pues le dicen a mi papá que tiene que buscar un puerquito, un puerco de monte, ¿verdad? De los que había. Hay que buscar un puerco y bueno, pues hacerlo para las carnitas. Resulta que ellos dicen que, bueno, sabían que había puercos de monte, o sea, marranos salvajes, de estos que son de granja y como que agarran monte y se vuelven un poco diferentes, que había muchos, y dice que no era difícil, y él sabía porque los veían merodeando, ¿verdad? Por esos lugares. Y fíjense lo que decía, que los puercos salvajes son más agresivos que los domésticos por mucho. Pero bueno, él dice que en una ocasión andaba con mi tía y que habían logrado pues poner una trampa en la cual había capturado a uno de estos animales. Decía que vio que, bueno, que los estuvieron buscando y que vieron que eran dos, que de hecho lo hacen en la noche, ya bueno, no en la noche, pero ya era oscuro, 8 de la noche, o sea, 8:30, así que ya está oscuro, andaban buscando cerca y ven que estaban dos puerquitos apareándose. Y entonces se les hace fácil y dice, no, pues la idea era llegar por sorpresa. ¿Cómo se hace por sorpresa? Bueno, pues agarras una herramienta pesada como un hacha y sin que se den cuenta, pues nada más llegas y pum, ¿verdad? Te ahorras que lo que es un animal doméstico, comprarlo o algo así, y ya, pues de ahí se lo arrastraban. Y él dice que andaba con su hermana, ven que estos puercos están haciendo eso, y resulta que pues él llega con toda la calma del mundo y rájales en la, bueno, pues prácticamente en la tatema, viendo que este puerco emite gritos y chillidos, pero que, bueno, la sorpresa para ellos es de que él empieza a gritar como persona, no como un puerquito que empieza a temblar, a echar espasmos y obviamente cae sin vida. Y lo peor es de que dicen que la puerca, aparte de torcer el rabo, cuando corre grita igual que una mujer. Obviamente ellos van corriendo pues a la casa donde salen todos los tíos y todos, ya saben, antes la gente tenía muchos hijos. Y resulta que, bueno, lo primero, oye, papá, hermanos, es que acabamos aquí a un par de cientos de metros, emboscamos a unos cochinos que estaban pues haciendo cochinadas, pero pues ya lo capturamos, pero el asunto ya, bueno, ya más bien dicho, ya está sin vida este puerco para la fiesta de mi hermano.
pero pues hay que jalarlo, hay que traerlo. Y ellos dicen es que gritaron, o sea, gritaron como personas. Y obviamente todos, no, hombre, estás loco. Y no, pues hay que moverlo. Era un animal grande, o sea, no tan grande como de 300 kilos, pero sí dice que como uno de 150, 200, que entre mi tía y mi papá no lo podían mover. No, como decía que 200 es mucho, muy grande. Estoy hablando como de 100 kilos, que ellos pues eran jóvenes y flaquitos, ¿verdad? Y dice que cuando van, pues ahí va mi abuelo. Y decía, no, es que tu hermano fue con su, pues sí, con su esta prometida y se supone que iban a cenar. De hecho, se iba a preparar de una vez el animal para hacerlo de comer al día siguiente porque se iban a quedar ahí. ¿Y cuál es la casualidad? Que cuando llegan, bueno, pues lo que encuentran es el cuerpo de su hermano. Encuentran el cuerpo de su hermano sin vida, sin ropa y con el pues con la lesión de esta herramienta que traía mi hermano. Obviamente todos al ver esto pues se asustan y bueno, pues ¿qué pasa? Que pues mis abuelos dicen, no, es que tú le tenías envidia a tu hermano, que es puras mentiras eso de que era un puerco, o sea, ¿a quién se le ocurre? No mientas, seguramente tú le tenías envidia y bueno, pues acabaste con él. Y bueno, pues ya saben, a mi papá le tocó que le dijeran que era un Caín, que era un traidor, que está expulsado de su familia. Mi tía fue la única que dijo, no papá, es que lo vimos, eran dos animales y pues era imposible que o sea, jamás iban a pensar que, bueno, pues que estos animales salvajes, entre comillas, realmente eran personas que se podían transformar en animal. Y bueno, pues pasa que mi tía y mi padre, pues se hace tanto el asunto que terminan yéndose de ahí, los corren, los vetan de la familia. Y bueno, son cosas que uno no sabe, ¿verdad? Cada familia tiene una tragedia. Y me acuerdo que mi papá, pues él dice, yo vimos los animales, pues jamás pensamos que se fueran a transformar en animales. Él decía que él sacrificaba pues puercos todo el tiempo, cabras, borreguitos. Y bueno, pues él decía que para él no era algo pues que le quitara el sueño, ya estaba acostumbrado, pero jamás pensó que su hermano, que por lo visto pues tenía relación con una mujer que todo el mundo decían que hacía cosas oscuras, hubiera fallecido por sus manos. Después de que leímos eso, todos nos quedamos callados. Créanme que nunca dejamos de querer a nuestro papá, pero entendimos por qué la familia no quisiera. De hecho, pues si no fuera porque lo leímos en este diario que mi papá guardaba tanto y que misteriosamente fue el único que sobrevivió, bueno, nos pusimos a pensar qué más habrá en esas bitácoras, qué más habrá que mi papá se quedó callado todo el tiempo. Mi abuela también, nunca nos dijeron que una tragedia como tener un familiar que se transformara en animal podía hacer que todos pensaran que ellos eran pues unas personas malas. Tan pronto leímos eso, fue decisión de todos quemar ese libro. Créanme que, bueno, pues mi mamá quería mucho a mi papá y estoy seguro que siguen juntos y ella lo sigue, pues lo sigue chantajeando. No era de que no le diera su espacio, sí le daba su espacio, pero siempre la de las decisiones era mi mamá. Espero cuenten esta historia. Les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Bastante extraño. Fíjense que yo jamás hubiera pensado esto de los cochinitos de monte y créanme que hace tiempo bueno, hace mucho tiempo cuando estaba en protección civil, fui a un lugar que tenían, pues sí, animalitos y yo me acuerdo que yo llego y fuimos a dejar a una persona de la tercera edad y veo que, bueno, sí, es como si hubiera retrocedido 100 años, ¿verdad?
Y veo que están todos ahí, unos platicando, tomando sombra y todo. Y veo que hay dos muchachos. Veo que pasan con un cochinito, ¿verdad? Y de repente pues estábamos metiendo al señor con su silla de ruedas y todo. Y cuando volteo nomás de repente veo que rájale. Y bueno, pues dicen, órale rápido, mételo al agua hirviendo porque luego no le vamos a poder quitar los pelos y... O sea, como ya están acostumbrados, evidentemente no tendríamos muchos corazón para desvivir un animal, pero bueno, la vida en los ranchos hace que la gente pues simplemente aprenda a subsistir a base de pues, ser consumidor de los animalitos. Yo me acuerdo que mi abuela también, llegué a ver cómo desvivía gallinas o cómo abrió un pescado como si nada, vivo, o sea, créanme que son cosas que, bueno, pues afortunadamente muchos hemos tenido la necesidad de no hacerlo. Espero que tengan esta historia, ya lo saben amigos, cuídense mucho, mándenme WhatsApp 867-104-5100, igual raza, suscríbanse y ya saben que estoy para servirles. Soy su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación, al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.